Queremos simplificar cada expresión y escribir los términos en orden descendente. Primero tenemos la cantidad negativa x plus 4, más la cantidad negativa 3x plus 7. Cuando se realiza la adición y sustracción de polinomios, creo que es útil pensar en borrar a los padres y combinarlos como términos. Por lo tanto, para borrar estos padres, podemos pensar en distribuir un positivo 1. Por supuesto, multiplicar por positivo 1 no va a cambiar nada, pero al distribuirlo, eliminaría a los padres. Así que, si distribuimos un positivo 1 aquí, tenemos negativo x o negativo 1x más 4. Y porque tenemos adición, distribuimos un positivo 1 aquí también. Entonces, tenemos más negativo 3x o más menos 3x más 7. Y ahora, combinaremos como términos. Porque queremos los términos en orden descendente, queremos el x plazo primero, seguido por la constante. Así que, aviso como tenemos dos x términos, 1x menos 3x, como negativo 1 menos 3x a Siemens negativo 4, esto sería negativo 4x y luego tenemos 4 más 7, que es 11, dando nosotros más 11. A continuación, tenemos la cantidad 6x menos 4, menos la cantidad negativa 2x más 5. De nuevo, para limpiar a los padres, ponemos un 1 aquí y ponemos un 1 aquí, pero por el signo de subtracción aquí, queremos pensar en distribuir un negativo 1 para asegurarnos de destruir ambos de estos términos. Entonces, distribuir el positivo 1 aquí solo nos daría 6 veces menos 4. De nuevo, debido al signo de subtracción aquí, distribuiremos un negativo 1. Negativo 1 veces negativo 2x es positivo 2x, o además 2x. Y luego, negativo 1 veces positivo 5x a Siemens negativo 5 o menos 5. Y ahora, combinando como términos, tenemos 2x términos 6x más 2x es igual a 8x. Y negativo 4 menos 5x a Siemens igual a negativo 9 o menos 9 siguiente. Tenemos negativo 7 veces la cantidad 2x menos 3, 2x. Entonces, despejaremos a los padres distribuyendo lo negativo. 7. Negativo 7 veces. 2x es negativo 14x. Negativo 7 veces negativo 3x a Siemens positivo 21 más 21 y luego tenemos menos 2x. Tenemos 2x términos. Negativo 14x menos 2x sería negativo 16x, y todavía tenemos plus 21. Y el último ejemplo, tenemos 7x veces la cantidad negativa 3x plus 5. Además de la cantidad 3x cuadrados más 4x, menos 8. Así, distribuimos el positivo 7x aquí. Y ponemos un 1 aquí y distribuimos el positivo 1, entonces, 7x veces negativo 3x es negativo 21x cuadrado y luego, 7x veces positivo 5, eso sería más 35x. Y entonces al distribuir el positivo 1, no cambiará ninguno de estos términos, así que tendremos más 3x cuadrados, más 4x, menos 8. Entonces, ahora comenzando con los x términos cuadrados, tenemos 21x cuadrados negativos más 3x cuadrados. Eso será negativo cuadrado 18x. Y tenemos 2x términos, 35x más 4x, más 39x. Y solo tenemos un plazo constante, menos 8. Minus 8. De nuevo, esto está en orden descendente porque tenemos el x plazo cuadrado primero, seguido por el x plazo, seguido por la constante. Espero que hayas encontrado esto útil.